Mi nombre es Ana Benita Morales, y el polvo de esta tierra de Querétaro atesora cada uno de mis 84 años. Las historias, al igual que las semillas que siembro, necesitan tiempo y tierra fértil para florecer. La mía tardó una vida entera. Antes de que desentierre las raíces de todo lo que fui y en lo que me convertí, te pido que te prepares para este largo viaje conmigo. Si crees que cada vida, por más sencilla que parezca, carga un universo de sentimientos y giros inesperados, suscríbete a este canal. Así, no te perderás ningún capítulo de la tortuosa senda que el destino trazó para mí. Ahora, vuelve conmigo en el tiempo, al día en que el sol parecía más ardiente, el aire más pesado y mi futuro, un abismo oscuro frente a mí. El chirrido de las ruedas de la carreta en el camino de tierra seca era el único sonido que se atrevía a romper el pesado silencio de aquella tarde de enero. El sol, implacable, castigaba el paisaje de cactus y pirules, haciendo temblar el aire sobre el polvo. Yo tenía 13 años, y mi mundo entero cabía dentro de un pequeño saco de yute a mis pies, junto con la muñeca de trapo que mi madre había cosido con retazos de su vestido más antiguo. El hombre a mi lado, don Arnulfo Cárdenas, mantenía los ojos fijos en el camino, las riendas firmes en sus manos grandes y callosas, las mismas manos que habían sellado mi destino, con un apretón de manos dado a mi padre. El miedo era una criatura viva dentro de mí. Me roía el estómago, subía por la garganta y me contenía la respiración. Miraba su perfil, la mandíbula apretada, las arrugas profundas alrededor de sus ojos oscuros, la sombra del sombrero de ala ancha cubriendo parte de su rostro. Era un hombre de pocas palabras, un hombre grande, cuya presencia llenaba todo el espacio, todo el paisaje. Era el dueño de la hacienda Santa Esperanza, una leyenda en la región, y ahora él era mi dueño también. La carreta se detuvo bajo la sombra de una higuera antigua, a la orilla de un arroyo casi seco. El silencio se volvió aún más denso. ¿Qué pasaría ahora? Las historias que escuchaba de las mujeres mayores, susurradas entre dientes en el mercado, resonaban en mi cabeza. Historias de hombres viejos y niñas jóvenes, de cuartos oscuros y llantos ahogados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor sofocante. Él bajó de la carreta con un movimiento lento y pesado. Dio la vuelta, deteniéndose a mi lado. Sus ojos, que parecían cargar el peso de la tierra, se encontraron con los míos. Me encogí, apretando la tela de mi vestido raído, esperando lo peor. Extendió su mano hacia mí. Era una mano enorme, con venas gruesas y piel curtida por el sol. Parecía la raíz de un árbol antiguo. Cerré los ojos, el corazón latiendo descontrolado en mi pecho. El fin de mi infancia estaba en esa mano extendida. Él era firme y grande, y en ese momento, con mi alma de niña de 13 años, supe que había tomado mi inocencia, mi libertad, mi futuro. Tomó mi mano pequeña y temblorosa, y con una voz ronca que escuchaba por primera vez de cerca dijo: «Vamos, niña, la caminata es larga y la sed es grande». No me jaló, no me forzó, solo esperó. Y fue en ese gesto, tan simple y tan definitivo, que mi antigua vida terminó, y otra, desconocida y aterradora, comenzó. Hoy, cuando el sol de la mañana acaricia las hojas de mi cilantro y las gallinas picotean despreocupadas en el patio, los recuerdos de aquella tarde parecen pertenecer a otra persona. Soy Ana Benita Morales, una anciana de 84 años. Mi piel es un mapa de arrugas, cada una contando una historia de sol, de lágrimas y de sonrisas. Mi cabello, antes negro y grueso como la noche, ahora es una fina telaraña de plata. Vivo en esta casita sencilla, en el camino que une San Juan del Río con Tequisquiapán, y mi compañía son los recuerdos y el olor a tierra mojada. Pero en 1952, yo era solo Ana, la tercera de los 8 hijos de un campesino, cuyo único tesoro era un pedazo de tierra terca, que en años de sequía nos devolvía solo polvo. Nuestra casa era de adobe, con un único cuarto que servía de cocina, sala y dormitorio. El suelo era de tierra apisonada, y el olor a humo del fogón de leña y a maíz cocido lo impregnaba todo. Mi madre, una mujer pequeña y de gestos silenciosos, pasaba los días moliendo el maíz en el metate, cosiendo nuestra ropa remendada y rezando en voz baja a la Virgen de Guadalupe, pidiendo por lluvia y por pan. Mi padre era un hombre endurecido por el trabajo y la desesperanza. Sus hombros estaban encorvados, y sus ojos, antes llenos de sueños, se habían vuelto opacos. Aquel año, la sequía fue la peor de todas.
El maíz no creció más allá de la altura de las rodillas antes de secarse y morir. El frijol se convirtió en paja. Las cabras estaban flacas. Y el llanto de hambre de mis hermanos menores era la banda sonora de nuestras noches. Fue en una de esas noches que vi a don Arnulfo Cárdenas por primera vez. Llegó a caballo, una silueta imponente contra el cielo anaranjado del atardecer. Él y mi padre conversaron durante horas afuera, las voces graves y serias flotando por la puerta abierta. Yo, escondida detrás de mi madre, solo entendía pedazos de la conversación. Tierra, deuda, una buena muchacha, trabajadora, un futuro para ella. Al día siguiente, mi madre me vistió con mi único vestido de domingo, una tela de algodón descolorida con pequeñas flores azules. Me trenzó el cabello con tanto cuidado que dolió. Sus ojos estaban rojos, pero ninguna lágrima cayó. Me entregó el saquito de yute con 2 mudas de ropa y la muñeca de trapo. «Sé obediente, mija», susurró, con la voz entrecortada. «Reza siempre, y no te olvides de nosotros». Mi padre no me miró a los ojos, solo me guió hasta la carreta que esperaba frente a nuestra casa. Me ayudó a subir, y le entregó mi saquito a don Arnulfo. «Es una buena muchacha, don Arnulfo. Sabe cocinar lo básico y es fuerte». Su voz era apenas un hilo. Don Arnulfo asintió, y el acuerdo estaba sellado. Yo era el precio de la supervivencia de mi familia. Mientras la carreta se alejaba, vi a mi madre en la puerta, el cuerpo encorvado, una silueta de dolor contra la luz de la mañana. Mis hermanos menores saludaban con la mano, sin entender, y yo, con el corazón partido en 1000 pedazos, me aferré a mi muñeca de trapo y no miré hacia atrás. El viaje duró lo que me pareció una eternidad. El sol subió a su punto más alto y comenzó a descender, pintando el cielo con colores que nunca había visto. El paisaje cambiaba lentamente. Las pequeñas parcelas de tierra seca dieron paso a vastos campos de agave azul, plantados en hileras perfectas que se perdían en el horizonte. Luego, vinieron los pastizales, donde manadas de ganado pastaban tranquilamente, y los maizales, altos y verdes, que se mecían con la brisa de la tarde. Todo allí respiraba abundancia, una realidad tan lejana a la mía, que parecía un sueño. Don Arnulfo no habló mucho durante el trayecto. Señaló las tierras, diciendo solo: maizal del norte, agave para el nuevo destilador, ganado de engorda. Eran declaraciones, no conversaciones. Yo solo asentía, pequeña e intimidada, sintiendo el olor a cuero y tabaco que emanaba de él. Finalmente, avistamos los muros blancos de la hacienda Santa Esperanza. Eran altos, coronados por tejas rojas, y se extendían por una distancia que mis ojos no podían medir. Pasamos por un gran portón de hierro forjado, con las iniciales A.T.C. entrelazadas en el centro. El camino interior estaba flanqueado por árboles frondosos que formaban un túnel de sombra fresca. El sonido de las ruedas de la carreta cambió, la grava fina haciendo un ruido suave y agradable. La casa grande apareció al final del camino, imponente y majestuosa. Era una construcción de 2 pisos, pintada de un blanco que deslumbraba, con una larga veranda sostenida por columnas de madera oscura. Ventanas altas, con rejas de hierro trabajado, salpicaban la fachada. Un jardín bien cuidado, con bugambillas moradas y rojas trepando por las paredes, y una fuente de piedra en el centro, completaba la escena. Nunca en mi vida había visto algo tan grandioso. Parecía un palacio sacado de las historias que contaba la abuela de una vecina. La carreta se detuvo frente a la escalinata principal. Don Arnulfo bajó y, de nuevo, esperó por mí. Bajé con las piernas temblorosas, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca. Mi vestido raído, mi piel polvorienta, mi muñeca de trapo, todo en mí gritaba que yo no pertenecía a ese lugar. 3 mujeres salieron de la casa para recibirnos. La primera era bajita y regordeta, con un delantal blanco impecable y una sonrisa que iluminaba su rostro redondo. «Bienvenido de vuelta, patrón», dijo con una voz cálida. La segunda era más alta y delgada, con el cabello recogido en un moño apretado y una expresión seria, casi severa. La tercera era joven, tal vez un poco mayor que yo, con ojos curiosos y un aire tímido. «Esta es Ana Benita», dijo don Arnulfo, con la mano posada ligeramente en mi hombro. El contacto me hizo estremecer. «Ella vivirá aquí con nosotros a partir de hoy». Se volvió hacia mí. «Esta es doña Lupita, nuestra cocinera. Ella manda en la cocina y en el corazón de esta casa». La mujer regordeta me sonrió, y sentí una gota de calor en aquel océano de miedo. «Esta es María Elena. Cuida de la limpieza y del orden».
La mujer seria solo asintió con la cabeza, sus ojos analizándome de arriba a abajo. «Y esta es Rosario. Cuida de la ropa». La muchacha más joven me dedicó una sonrisa tímida, que intenté devolver, pero mis labios no obedecieron. Yo era la nueva pieza en aquel engranaje, una pieza que no sabía cuál era su función, ni dónde encajaba. En ese momento, ante la imponencia de la casa y la mirada de aquellas mujeres, solo quería correr de vuelta a mi casa de adobe, al olor a humo y a los brazos de mi madre. María Elena, la mujer de semblante severo, fue la encargada de mostrarme mi lugar. La seguí en silencio por los pasillos de la casa grande. El interior era aún más impresionante que el exterior. El suelo era de baldosas rojas y frías, tan pulidas que reflejaban la luz que entraba por las ventanas. Los muebles eran de madera oscura y pesada, tallada con detalles complejos. Había cuadros en las paredes con retratos de personas con ropas antiguas que me miraban con ojos serios, y alfombras gruesas que ahogaban el sonido de nuestros pasos. El aire era fresco y olía a cera de abeja y flores. Subimos una ancha escalera de madera que crujía a cada peldaño. En el piso de arriba, el pasillo era largo, con varias puertas cerradas. Mi corazón latía con fuerza. ¿A cuál de esas puertas me llevaría? ¿A la puerta de su cuarto? La idea me llenó de un pavor helado, pero María Elena pasó de largo por la puerta más grande, al final del pasillo, y se detuvo frente a una puerta más pequeña, en un ala lateral. La abrió e hizo un gesto para que entrara. «Este será tu cuarto», dijo, con la voz neutra, sin emoción. Entré despacio, vacilante. El cuarto no era grande, pero para mí, que compartía una única habitación con otras 9 personas, parecía inmenso. Había una cama de hierro con un colchón alto y sábanas blancas y almidonadas, una pequeña cómoda de madera, un armario estrecho y una silla, una ventana pequeña, con cortinas de encaje, daba al jardín trasero, de donde venía el suave sonido del agua de la fuente. Era sencillo, pero era un cuarto solo para mí. Puse mi saquito de yute sobre la cama. Parecía tan pobre y fuera de lugar sobre aquellas sábanas blancas. Saqué mi muñeca de trapo y la puse sobre la almohada. María Elena observaba cada movimiento mío, con los brazos cruzados. «Mañana, a las 5 de la mañana, debes estar en la cocina», me instruyó. «Doña Lupita te dirá qué hacer. La cena se sirve a las 7. Al patrón no le gustan los retrasos. Mantén tu cuarto limpio y tu ropa lavada. Rosario te mostrará dónde está el lavadero». Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los míos. «No hagas ruido. No andes por los pasillos de noche. Y no entres en el despacho del patrón, a menos que te llamen». Las reglas eran claras. La rutina, establecida. Yo era una criada. El alivio que sentí fue tan grande que casi me hizo llorar. No me había llevado a su cuarto. Me había dado un cuarto propio, lejos del suyo. Quizás las mujeres del mercado estaban equivocadas. Quizás solo necesitaba un par de manos más para ayudar en la casa. «¿Entendiste, niña?». La voz de María Elena me sacó de mis pensamientos. «Sí, señora», susurré, la voz ronca por el desuso. Ella asintió, satisfecha. «Hay agua fresca en la jarra sobre la cómoda. Lávate antes de la cena». Y con eso, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola en el silencio del cuarto. Caminé hasta la ventana y miré el jardín. El sol se estaba poniendo, y el cielo era un lienzo de tonos rosados y anaranjados. Por primera vez en ese día largo y terrible, respiré hondo. El miedo todavía estaba allí, un nudo apretado en mi pecho, pero ahora tenía compañía, una pequeña y frágil semilla de esperanza. La oscuridad aún era completa cuando un suave toque en mi puerta me despertó. Era Rosario, con un candil en la mano, el rostro somnoliento. «Hora de levantarse, Ana», susurró. Me vestí rápidamente en el frío de la madrugada y la seguí por los pasillos silenciosos hasta la cocina. La cocina de la Hacienda Santa Esperanza era un mundo aparte. Era una habitación enorme, con paredes de piedra y un fogón de leña colosal que ocupaba una pared entera. Grandes ollas de cobre y hierro colgaban de ganchos en el techo, brillando bajo la luz de los candiles. Había una mesa de madera larga y robusta en el centro, ya cubierta de harina. El olor a café recién hecho y a pan horneándose ya flotaba en el aire. Doña Lupita ya estaba en pleno movimiento, su cuerpo regordete moviéndose con una agilidad sorprendente. Me miró con sus ojos pequeños y brillantes y sonrió. «Buenos días, dormilona. ¿Pensabas que la vida en la hacienda era para perezosos?». La broma era amable, y sentí mis mejillas sonrojarse. «Ven, ven», me llamó. La primera lección, las tortillas. Si una mujer no sabe hacer una buena tortilla,
No sabe nada. Y así comenzó mi bautismo. Doña Lupita me enseñó a mezclar la masa de nixtamal con la cantidad justa de agua y sal, a sentir la textura en la punta de los dedos. Mis primeros intentos fueron desastrosos. Las tortillas salían gruesas, torcidas, pareciendo mapas de países desconocidos. Doña Lupita reía, una risa sabrosa que llenaba la cocina. Paciencia, niña. La masa tiene que sentir el calor de tu mano, el cariño. No es fuerza, es maña. Pasé la mañana entera en esa tarea. María Elena entró y salió varias veces, con su expresión impasible, supervisando todo. Rosario me mostró cómo encender el fuego bajo el comal de barro y cómo voltear las tortillas para que se inflaran perfectamente. Poco a poco, mis manos comenzaron a entender el ritmo, el movimiento circular, la presión exacta. Cuando la primera tortilla salió redonda y se infló como un globito, solté un suspiro de alivio. Doña Lupita la tomó caliente del comal, le puso un poco de sal y me la entregó. Prueba, el fruto de tu trabajo. Aquel sabor simple, de maíz y esfuerzo, fue la cosa más deliciosa que había comido jamás. Los días siguientes siguieron la misma rutina. Me despertaba antes del sol, ayudaba en la cocina, aprendía a limpiar las verduras, a desplumar las gallinas, a moler las especias en el molcajete. Después del desayuno, María Elena me enseñaba a limpiar la casa. Aprendí a barrer las baldosas sin levantar polvo, a pulir la madera hasta que brillara, a hacer las camas con una precisión militar. Era un trabajo duro, interminable, pero era un trabajo honesto. A don Arnulfo lo veía poco. Desayunaba temprano, antes de salir al campo, y volvía al anochecer para la cena. En las comidas, él se sentaba en la cabecera de la larga mesa del comedor, y yo comía con las otras mujeres en la cocina. Nunca me hablaba, apenas me miraba. Era como si yo fuera solo otra sombra moviéndose por la casa. Y por el momento, esa invisibilidad era un alivio. Estaba aprendiendo a sobrevivir en ese mundo nuevo. Un día a la vez, una tortilla a la vez. Pasaron algunas semanas. Ya me había acostumbrado a la rutina de la hacienda, a los sonidos, a los olores, a las personas. Ya no me sentía como una extraña, sino como un engranaje, aunque pequeño, en la gran máquina que era la Santa Esperanza. El miedo inicial se había transformado en una cautela constante, un estado de alerta para no cometer errores, para no desagradar. El despacho de don Arnulfo seguía siendo un territorio prohibido. Era una puerta de madera oscura al final del pasillo principal de la planta baja, siempre cerrada. A veces, al pasar por allí, sentía el olor a tabaco y a papel viejo que se filtraba por la rendija. Imaginaba lo que habría dentro. Libros, mapas, secretos. Era el corazón de la hacienda, el lugar donde se tomaban las decisiones, y yo estaba fuera. Una tarde lluviosa, cuando el trabajo en la casa había disminuido, María Elena me llamó. El patrón quiere verla en el despacho. Mi corazón dio un salto y se me cayó al estómago. Me quedé helada. ¿Qué había hecho mal? ¿Habría roto algo? ¿Habría sido grosera sin darme cuenta? 1000 posibilidades terribles pasaron por mi cabeza mientras la seguía por el pasillo. Mis manos sudaban y mis piernas temblaban. María Elena tocó la puerta. Una voz grave dijo, «Adelante». Abrió la puerta para mí y la cerró en cuanto pasé, dejándome sola con él. El despacho era exactamente como lo imaginaba y, al mismo tiempo, completamente diferente. Era una habitación grande, con las paredes cubiertas de estanterías repletas de libros con tapas de cuero. Había un gran escritorio de madera en el centro, cubierto de papeles, libros de contabilidad y un tintero. Mapas de las tierras de la hacienda colgaban de las paredes. La única luz provenía de un gran candil sobre la mesa, que proyectaba sombras danzantes por la habitación. El olor a tabaco era fuerte, mezclado con el aroma a cuero y polvo. Don Arnulfo estaba sentado detrás del escritorio, con un puro apagado entre los dedos. No me estaba mirando a mí, sino a un libro abierto frente a él. El silencio se prolongó por un minuto que pareció una hora. Me quedé parada cerca de la puerta, sin saber qué hacer, apenas atreviéndome a respirar. Finalmente, levantó los ojos. Eran oscuros y penetrantes, y parecían leer mis pensamientos. «Acércate, niña», dijo, con la voz tranquila pero firme. Caminé lentamente hasta el frente de la mesa, manteniendo las manos cruzadas delante del cuerpo. «Doña Lupita me ha dicho que aprendes rápido en la cocina. María Elena dice que eres trabajadora y obediente», comenzó, y sentí un pequeño alivio. Al menos no era un regaño. Pero eso no es suficiente. Lo miré, confundida. ¿No era suficiente? ¿Qué más quería de mí? Señaló el libro que tenía delante. Era un libro grueso,
con letras grandes y dibujos. ¿Sabes leer, Ana Benita? La pregunta me tomó por sorpresa. Bajé la cabeza, avergonzada. No, señor, solo sé mi nombre, porque mi madre me enseñó a dibujarlo. Se quedó en silencio por un momento, observándome. Una persona que no sabe leer y escribir es ciega y sorda para el mundo de los negocios, dijo, más para sí mismo que para mí. No sirve para nada más que el trabajo manual. Cerró el libro con un golpe sordo. Eso va a cambiar. Se levantó y fue a una de las estanterías. Tomó una cartilla, un cuaderno y un lápiz. Los puso sobre la mesa, frente a mí. Todos los días, después de terminar tus tareas de la tarde, vendrás aquí por 1 hora. Te voy a enseñar a leer, a escribir y a hacer cuentas. Me quedé boquiabierta, sin palabras. ¿Enseñarme a leer? ¿Por qué? Ningún patrón se tomaba esa molestia. Las niñas del campo nacían para trabajar en la tierra o en la casa, casarse y tener hijos. La educación era un lujo para los ricos de la ciudad. ¿Por qué me miras con esa cara de asombro?, preguntó, con un ligero tono de impaciencia en la voz. ¿Crees que te traje aquí solo para barrer el suelo y hacer tortillas? Se inclinó sobre la mesa, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era ira, ni deseo. Era determinación. Yo no crío gente ignorante en mi casa. Siéntate. Vamos a empezar con la primera letra. Y así, una nueva rutina se estableció en mi vida. Una rutina secreta, que sucedía entre el final de mis tareas domésticas y la hora de la cena. Todos los días, con el corazón dividido entre el miedo y una emoción que no comprendía, tocaba a la puerta del despacho. Las primeras lecciones fueron una tortura. Las letras parecían garabatos sin sentido. Mis manos, acostumbradas al mango de la escoba y a la textura de la masa, eran torpes para sostener el lápiz. Las líneas salían torcidas, las letras irreconocibles. Don Arnulfo era un profesor exigente, de poca paciencia. «No, niña, no es así», decía, su voz grave resonando en el silencio del despacho. «Mira el trazo. La curva de la S es como una serpiente. La A es como una cabaña». Me tomaba la mano, y su toque firme guiaba la mía, forzando mis dedos a dibujar la forma correcta en el papel. Sentía el calor de su piel, la aspereza de sus callos, y me ponía tan nerviosa que apenas podía concentrarme. Pero, poco a poco, el milagro comenzó a suceder. Los garabatos empezaron a tomar forma, a tener nombres. A, B, C, D. Los repetía en voz baja mientras lavaba los platos, mientras barría la veranda. Las letras se unieron para formar sílabas, ba, be, bi, bo, bu, y las sílabas, como por arte de magia, se transformaron en palabras. La primera palabra que leí sola fue bola. Estaba en la cartilla, junto al dibujo de una bola. La deletreé, B-O-L-A, y de repente, el sonido y el significado se conectaron en mi cabeza. Fue como si una ventana se abriera en un cuarto oscuro. Miré a don Arnulfo, con los ojos desorbitados de asombro. «Bola», dije, con la voz temblorosa. Una rara, casi imperceptible sonrisa tocó la comisura de sus labios. «Muy bien», dijo. «Continúa». Después de las letras vinieron los números. Si las letras eran un misterio, los números eran una fortaleza. Sumar, restar, parecía brujería. Usaba granos de frijol y de maíz para enseñarme. Si tienes 5 frijoles y te doy 3 más, ¿con cuántos te quedas? Era práctico, directo. Las cuentas de la casa, del mercado, de la hacienda. Si un saco de harina cuesta 10 pesos, ¿cuánto cuestan 3? Poco a poco comencé a entender, y con el entendimiento vino el hambre. Quería leerlo todo, las etiquetas de los sacos en la despensa, los nombres en los libros de la estantería, los periódicos viejos que usaba para encender el fuego. El mundo, que antes estaba hecho solo de imágenes y sonidos, ahora se estaba revelando en palabras escritas. María Elena y Rosario me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Doña Lupita, por otro lado, me animaba. «Es bueno, niña. El saber no ocupa lugar y libra a uno de mucho engaño», decía mientras me enseñaba el punto exacto del mole. Mi relación con don Arnulfo también cambió. El despacho dejó de ser un lugar de pavor y se convirtió en un santuario de descubrimientos. Él todavía era un hombre severo y distante, pero en aquellas horas diarias era mi profesor. Ya no era solo la niña que él compró, ni la criada que limpiaba su casa. Era su alumna. Y esa nueva identidad, construida con lápiz y papel, comenzó a darme una sensación de valor que nunca había conocido. Mientras el mundo de las letras y los números se abría para mí en el despacho, el mundo de los sabores y los aromas se profundizaba en la cocina. Doña Lupita,
Con su sabiduría ancestral y sus manos mágicas, me tomó bajo su ala y decidió que, además de tortillas, necesitaba aprender los verdaderos secretos de la cocina mexicana. Cocinar no es solo mezclar ingredientes, Ana, decía, removiendo una humeante olla de cobre. Es conversar con los antepasados. Cada platillo tiene una historia, un alma. Con ella, aprendí que el frijol necesita cocerse lentamente, sin prisa, con una hoja de aguacate para dar sabor y un diente de ajo para espantar a los malos espíritus. Aprendí que el secreto de un buen arroz suelto era freírlo en aceite hasta que estuviera dorado antes de añadir el agua. Aprendí a hacer las salsas, a asar los tomates y los chiles en el comal hasta que la piel se arrugara, y luego molerlos en el molcajete con cilantro fresco, cebolla y un toque de limón. Pero la mayor lección de todas fue el mole, el famoso mole poblano de la Santa Esperanza, cuya receta, según doña Lupita, había estado en su familia por generaciones. Era un ritual que duraba días. Comenzaba con la selección de los chiles: ancho, pasilla, mulato, chipotle. Se limpiaban, sin semillas ni venas, y se tostaban con un cuidado extremo. Un segundo de más y amarga todo, advertía, con los ojos atentos. Luego venían las semillas, las nueces, las almendras, el ajonjolí, el clavo, la canela, la pimienta. Todo se tostaba por separado, cada uno a su tiempo, liberando una sinfonía de aromas que perfumaba toda la casa. Después, las frutas, pasas, ciruelas pasas, y el toque final, el chocolate amargo, que le daba el color oscuro y la complejidad al sabor. Todo se molía, una y otra vez, hasta formar una pasta espesa y oscura. Esa pasta se freía en manteca de cerdo y se cocinaba lentamente, por horas y horas, con caldo de guajolote, hasta alcanzar la consistencia perfecta, brillante y aterciopelada. Yo pasaba horas junto al fogón, moviendo la olla con una larga cuchara de palo para que no se pegara al fondo, el calor y el vapor subiendo a mi rostro. El mole, como la vida, necesita paciencia, Ana, filosofaba doña Lupita. Muchos ingredientes diferentes, algunos dulces, otros amargos, otros picantes. Solos, no son nada, pero juntos, cocinados con tiempo y amor, se transforman en algo maravilloso. Durante esas largas horas en la cocina, doña Lupita me contaba historias de la hacienda, historias de la difunta esposa de don Arnulfo, doña Elena, una mujer de la ciudad que nunca se acostumbró a la vida del campo, y murió joven, de tristeza, según decían, e historias del único hijo de la pareja, Antonio, que había sido enviado a estudiar a la capital, Querétaro, y rara vez visitaba a su padre. El patrón se volvió muy duro después de que su esposa murió, decía en voz baja, mientras yo limpiaba los frijoles. Puso todo su amor y su rabia en la tierra. Y en el hijo, en el hijo puso todas sus esperanzas. Quiere que sea un hombre de leyes, un abogado, alguien importante. Estos fragmentos de información armaban un rompecabezas en mi cabeza. El hombre severo del despacho, que me enseñaba a leer, era también un viudo solitario y un padre con expectativas. La imponente casa guardaba historias de tristeza y de esperanza. Y yo, la niña de San Juan del Río, estaba allí, en el corazón de todo, aprendiendo a leer el mundo a través de las letras y a sentirlo a través de los sabores. El tiempo pasaba al ritmo de las estaciones, la temporada de lluvias, que traía el olor a tierra mojada y hacía crecer el maíz frondoso, la temporada de sequía, que cubría todo con una fina capa de polvo y exigía un trabajo incesante para mantener las cosas vivas. Los años se acumulaban, y dejé de ser una niña asustada. Mi cuerpo comenzó a cambiar, crecí, mis formas se redondearon, y la infancia fue quedando atrás, como una ropa que ya no me servía. Y entonces, una mañana calurosa de verano, sucedió. El cólico, la mancha de sangre. El pánico me invadió, frío y abrumador. Mi madre me había explicado lo que sucedería, pero sus vagas palabras no me prepararon para la realidad. Ahora era una mujer. Y en ese mundo, ser mujer significaba estar lista para un marido. El miedo a don Arnulfo, que se había aquietado y transformado en respeto y gratitud, regresó con toda su fuerza. Ahora vendría a cobrarme. Ahora exigiría sus derechos de marido. Pasé todo el día con el estómago revuelto, incapaz de comer, esperando que llegara la noche con un pavor que no sentía desde el día en que llegué a la hacienda. Doña Lupita se dio cuenta de mi angustia. Sus ojos expertos vieron mi palidez, mi silencio. Por la tarde,
Me llevó a un rincón de la cocina y con su voz suave y maternal me calmó. No tengas miedo, niña. Es la naturaleza. Nos pasa a todas. Te enseñaré a cuidarte. Me dio paños limpios, me enseñó qué hacer y me dio un té de canela caliente para aliviar el dolor. Ahora eres una señorita, dijo, y en su voz no había amenaza, solo una tierna constatación. Pero la calma que me trajo se deshizo cuando, esa noche, María Elena vino a mi cuarto. El patrón quiere hablar contigo. En el despacho. El camino hasta allí fue la caminata más larga de mi vida. Cada paso era un martillo golpeando en mi pecho. La puerta se abrió, y allí estaba él, sentado detrás del escritorio, la luz del candil iluminando su rostro serio. Siéntate, ordenó. La lección de lectura y escritura había terminado hacía mucho tiempo. Ahora sabía leer los libros de contabilidad de la hacienda y escribir las cartas a los proveedores. Nuestras sesiones en el despacho se habían vuelto más raras, enfocadas en la administración de la propiedad. Me senté en la silla frente a él, con las manos en el regazo para que no las viera temblar. Me observó en silencio durante un largo momento. Sus ojos no eran lascivos ni amenazadores, eran solo serios. Doña Lupita me ha contado, dijo finalmente. Te has convertido en una mujer. Asentí, incapaz de hablar, con el rostro ardiendo de vergüenza. Cuando te traje aquí, continuó, con la voz tranquila y medida, hice un trato con tu padre, pero también hice un trato conmigo mismo. Te saqué de tu casa, de tu infancia. La deuda que yo tenía contigo era mayor que la que tu padre tenía conmigo. Lo escuchaba, sin entender a dónde quería llegar. La gente de esta región tiene sus costumbres que no siempre apruebo, dijo, y había un tono de desprecio en su voz. Esperan que te trate como mi propiedad, que te tome como mi esposa ahora que tienes edad para tener hijos. Hizo una pausa, y el silencio en el despacho era tan profundo que podía oír el zumbido del aceite en el candil. Pero yo no soy como ellos. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad de afuera. Te di educación, te enseñé a leer el mundo y a entender los números que lo mueven. Ahora te voy a dar algo que nadie te ha dado jamás, una elección. Se volvió hacia mí, su alta silueta contra la luz tenue. Seguirás viviendo en esta casa, bajo mi protección. Seguirás aprendiendo a administrar esta tierra. Cuando cumplas 18 años, serás una mujer adulta, no solo en el cuerpo, sino en la mente. Ese día, decidirás por ti misma. Si quieres convertirte en mi esposa, de hecho, así será. Si quieres seguir otro camino, encontrar un muchacho de tu edad, irte, te daré una dote y la libertad para elegir tu propio destino. Lo miré, atónita. ¿Libertad? ¿Elección? Eran palabras que no existían en mi vocabulario, en mi mundo. Las mujeres nacían para obedecer, al padre, al marido. Nadie nunca me había preguntado qué quería yo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran lágrimas de miedo ni de tristeza. Eran de un alivio tan profundo, de una gratitud tan inmensa, que me ahogaron. Por primera vez, no vi a don Arnulfo Cárdenas como mi dueño, mi patrón o mi profesor. Lo vi como mi protector, el hombre que me quitó la infancia, pero que, a cambio, me estaba ofreciendo la oportunidad de tener una vida. La promesa de don Arnulfo lo cambió todo. El miedo que me atormentaba se disipó como la niebla de la mañana, dando paso a una serenidad que nunca había experimentado. Ya no era una prisionera esperando su sentencia. Era una aprendiz, con un futuro por construir. Me sumergí aún más en el trabajo y los estudios. Mis responsabilidades en la casa crecieron. Don Arnulfo comenzó a incluirme en las decisiones diarias de la hacienda. Me llevaba con él a inspeccionar las plantaciones, me enseñaba a identificar las plagas del maíz, a evaluar la salud del ganado, a negociar con los compradores de agave. Aprendí a entender el ritmo de la tierra, el lenguaje de las nubes, los secretos del calendario de siembra y cosecha. En el despacho, los libros de contabilidad se convirtieron en mi responsabilidad. Registraba cada gasto, cada venta. Mi caligrafía, antes temblorosa e infantil, se volvió firme y clara. Mi habilidad con los números superó a la del capataz, un hombre viejo que hacía las cuentas de cabeza, y no siempre con precisión. Este cambio de estatus no pasó desapercibido. En la cocina, María Elena, que antes me trataba con frialdad, comenzó a dirigirme la palabra con un respeto renuente. Rosario me pedía mi opinión sobre las telas para las nuevas cortinas. Doña Lupita me miraba con un orgullo maternal que calentaba mi corazón. Para los trabajadores del campo, me convertí en la señorita Ana, la persona a la que se dirigían cuando el patrón no estaba, pero fuera de los muros de la hacienda,
La historia era otra. Los domingos, cuando íbamos a misa en el pequeño pueblo de San Juan del Río, sentía las miradas y oía los cuchicheos. Ya no era una niña, sino una joven de 16, 17 años. Mi apariencia había cambiado. El trabajo y la buena alimentación me habían dado un cuerpo fuerte y sano. Usaba vestidos sencillos pero bien hechos, cosidos por Rosario bajo la supervisión de don Arnulfo. Para la comunidad, la situación era un escándalo velado. La niña que el rico hacendado había comprado ahora vivía como la señora de la casa, pero sin ser su esposa. Los muchachos de mi edad me miraban con una mezcla de deseo e intimidación, pero ninguno se atrevía a acercarse. Sus madres jalaban a sus hijas cuando yo pasaba, como si mi condición fuera contagiosa. Las mujeres mayores me analizaban con ojos críticos, susurrando entre ellas: la amante, la aprovechada, pobrecita, vendida como un animal. Al principio, los cuchicheos me herían profundamente. Sentía mi rostro arder de vergüenza y rabia. Quería gritarles a todos que no sabían nada, que mi relación con don Arnulfo era de respeto, no de lujuria, que él era mi mentor, no mi amante. Un domingo, después de la misa, la humillación fue tanta que no pude contener las lágrimas en el camino de regreso. Don Arnulfo, que conducía la carreta en silencio, se dio cuenta. Lo que zumban las abejas no debe molestar al oso, dijo, sin mirarme. Piensan cosas horribles de mí. Y de usted, murmuré, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Deja que piensen, respondió, con la voz dura como una piedra. La opinión de gente pequeña, con vidas pequeñas, no tiene valor. Lo que importa es lo que nosotros sabemos que es la verdad. Levanta la cabeza, Ana Benita. No eres lo que ellos dicen, eres lo que haces. Sus palabras fueron como un bálsamo. No intentó consolarme con gentilezas, sino que me dio una armadura de orgullo. A partir de ese día, aprendí a ignorar las miradas. Caminaba por la plaza de la iglesia con la cabeza en alto, los ojos fijos al frente. Dejé que susurraran. La verdad, como dijo don Arnulfo, era nuestra, y eso bastaba. Estaba a punto de cumplir 18 años. La fecha se acercaba, marcando no solo mi mayoría de edad, sino el momento de la gran decisión que don Arnulfo había puesto en mis manos años antes. Pensaba en ello constantemente. ¿Qué elegiría? La gratitud que sentía por él era inmensa. Un océano. Me había salvado de la miseria. Me había dado educación, dignidad y un propósito. La idea de abandonarlo, de dejarlo solo en su vejez, parecía una traición imperdonable. La hacienda Santa Esperanza era mi hogar, el único que realmente conocía. Doña Lupita, María Elena, Rosario, ellas eran mi familia. Por otro lado, la idea de casarme con un hombre con edad para ser mi abuelo me causaba una extraña incomodidad. El respeto y el cariño que sentía por él eran profundos, pero no eran el amor apasionado sobre el que leía en las pocas novelas que me permitía sacar de la biblioteca. Veía a las parejas jóvenes en la plaza, tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices, y me preguntaba si alguna vez conocería ese sentimiento. ¿Sería justo para mí y para él un matrimonio sin esa llama? Mientras luchaba con estos pensamientos, una sombra comenzó a cernirse sobre la casa. Don Arnulfo, siempre tan fuerte e incansable, empezó a mostrar signos de debilidad. Primero, fue una tos seca y persistente, que él descartaba como polvo del campo. Luego, vino el cansancio. Ya no pasaba todo el día a caballo, bajo el sol. Regresaba más temprano, sin aliento, y pasaba las tardes en el despacho, no trabajando, sino simplemente sentado, mirando por la ventana. Adelgazó. La piel de su rostro, antes tensa sobre sus huesos fuertes, se volvió flácida. Sus ojos, antes tan penetrantes, perdieron parte de su brillo. Doña Lupita preparaba caldos nutritivos y tés de hierbas, pero nada parecía ayudar. La tos empeoró, volviéndose profunda y dolorosa, especialmente por la noche. Lo oía desde mi cuarto, al otro lado del pasillo, y el sonido me llenaba de una angustia terrible. Llamamos al médico del pueblo, un señor mayor que lo examinó, y sacudió la cabeza con una expresión sombría. Los pulmones están débiles, don Arnulfo, dijo. Mucho sol, mucho polvo, muchos años de puros. Necesita descansar, evitar el esfuerzo. Pero descansar no estaba en la naturaleza de don Arnulfo. Intentó mantener su rutina, pero la enfermedad era más fuerte. Cada día parecía un poco más frágil, un poco más distante. La administración de la hacienda recayó casi por completo sobre mis hombros. Yo tomaba las decisiones, pagaba a los trabajadores, negociaba las cosechas,
Hacía todo bajo su guía, discutiendo cada paso con él en el despacho, pero era mi energía, mi presencia en el campo, lo que mantenía las cosas funcionando. Él veía mi esfuerzo, y en sus ojos yo veía una mezcla de orgullo y preocupación. La preocupación de un hombre que siente que el tiempo se agota y sabe que necesita arreglar su casa antes de la partida final. Una tarde, mientras le mostraba los libros de contabilidad, le sobrevino un acceso de tos tan violento que lo dejó sin aire, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Cuando se recuperó, con la respiración entrecortada, me miró con una seriedad que me heló el alma. «Ana Benita», dijo, con la voz como un susurro ronco, «es hora de llamar a mi hijo». La noticia de la llegada de Antonio Cárdenas cayó sobre la casa como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de tensión y expectativa. Doña Lupita suspiraba y rezaba en voz baja mientras cocinaba. María Elena limpiaba la casa con un fervor renovado, como si el polvo fuera una ofensa personal para el heredero. Rosario planchaba y replanchaba las mejores sábanas. Había un nerviosismo en el aire que no existía ni siquiera cuando venían los compradores más importantes de Querétaro. Don Arnulfo me había dictado la carta, y yo la escribí con mi mejor caligrafía. Era una carta corta y directa, sin rodeos. «Hijo, tu presencia es necesaria en la hacienda. Tu padre está enfermo. Ven lo antes posible». Nunca lo había visto, pero ya sentía una profunda antipatía por él. Por las historias de doña Lupita, lo imaginaba como un joven arrogante, de ciudad, que despreciaba la vida del campo que le había dado todo. Un hijo que rara vez visitaba a su padre enfermo, más interesado en sus libros de derecho y en la vida urbana. Y sobre todo, lo veía como una amenaza. Él era el heredero legítimo. ¿Qué pasaría conmigo cuando llegara? Me vería como yo era, la administradora leal, la protegida de su padre, o como los chismosos del pueblo me veían, una usurpadora, una aprovechada. Llegó 3 días después, en un automóvil negro y ruidoso, que levantó una nube de polvo en el camino de entrada, asustando a las gallinas. El coche, por sí solo, ya era una declaración de que pertenecía a otro mundo. Yo estaba en la veranda cuando bajó. Era alto, pero no tan ancho de hombros como su padre. Vestía un traje oscuro, que parecía fuera de lugar y demasiado caluroso para nuestro clima, y zapatos lustrosos, cubiertos por el polvo del camino. Tenía el cabello oscuro de su padre, pero sus rasgos eran más finos, más suaves, y sus ojos eran los mismos ojos oscuros e intensos de don Arnulfo, pero en ellos no había la sabiduría de la tierra. Había impaciencia, desconfianza y una cierta arrogancia. Subió los escalones de la veranda y se detuvo frente a mí, mirándome de arriba abajo. Su mirada era fría, analítica, como si yo fuera un objeto a inspeccionar. Yo llevaba un vestido sencillo de trabajo y un delantal, y de repente me sentí consciente de mis manos manchadas de tierra del jardín. «Soy Antonio Cárdenas», dijo, con la voz clara y educada, pero sin una pizca de calidez. «Vine a ver a mi padre». «¿Dónde está?» No preguntó mi nombre, no me saludó, simplemente asumió que yo era una de las criadas. La presunción me irritó. Enderecé los hombros y lo miré directamente a los ojos. «Su padre está en el despacho, esperándolo», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Soy Ana Benita Morales, voy a acompañarlo». Pareció sorprendido por mi respuesta directa. Una de sus cejas se arqueó ligeramente. Me siguió por el pasillo en silencio. Podía sentir su mirada en mi espalda, evaluando, juzgando. Cuando abrí la puerta del despacho, don Arnulfo se levantó con dificultad de su sillón. La visión de su padre, tan debilitado, pareció impactar a Antonio. La arrogancia en su rostro dio paso a una expresión de genuina preocupación. «Padre», dijo, con la voz repentinamente más suave, y fue a abrazarlo. Don Arnulfo lo recibió con un asentimiento, pero no le devolvió el abrazo. Se apoyó en su hijo por un momento, y luego se sentó de nuevo. «Antonio», dijo jadeante, «finalmente has venido». Hizo un gesto en mi dirección. «Esta es Ana Benita. Ha estado cuidando de mí y de la hacienda». Antonio se volvió hacia mí. Ahora su mirada no era solo de evaluación, sino de pura y cristalina desconfianza. Me veía, la joven al lado de su padre enfermo, y en su mente las piezas encajaron de la peor manera posible. Podía leer en sus ojos la misma historia que contaban los chismosos del pueblo. En ese momento, supe que no era solo una amenaza, era mi enemigo. Los días que siguieron a la llegada de Antonio
estuvieron marcados por una guerra fría, librada en los silenciosos pasillos de la casa grande. No había gritos ni discusiones abiertas, solo miradas cruzadas, silencios pesados y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Antonio se instaló en la casa como si siempre hubiera vivido allí, lo que, en cierto modo, era verdad, pero su presencia era disruptiva, lo cuestionaba todo. ¿Por qué había decidido vender el ganado a ese comprador y no a otro? ¿Por qué la siembra del frijol se había hecho esa semana y no la anterior? ¿Por qué había autorizado la reparación del techo del granero sin consultarle? Pasaba horas encerrado en el despacho con don Arnulfo. Yo me quedaba fuera, en mi antiguo papel de criada, esperando para servir el café o el caldo, y escuchaba fragmentos de sus conversaciones. La voz de Antonio, insistente y llena de términos legales que no entendía. La voz de don Arnulfo, débil pero aún firme, defendiendo mis decisiones, explicando la lógica detrás de cada una de ellas. Ana Benita entiende el ritmo de la tierra, Antonio, algo que tus libros no te enseñaron, le oí decir una vez. La respuesta de Antonio fue baja, pero cargada de veneno. Lo que entiende muy bien es cómo aprovecharse de un hombre viejo y enfermo. Aquellas palabras, oídas a través de la puerta, me golpearon como un puñetazo. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. La rabia y la humillación ardieron en mi pecho. ¿Cómo se atrevía? Él, que había estado ausente durante años, ahora se creía con el derecho de juzgar mi lealtad, mi trabajo, mi honor. Decidí enfrentarlo, no con acusaciones, sino con hechos. Por la noche, cuando estaba solo en el despacho, revisando los libros de contabilidad con una expresión escéptica, entré sin tocar. Puse sobre la mesa un fajo de papeles que había organizado, los registros de cosecha de los últimos 5 años, los recibos de venta, las notas de gastos, los contratos con los proveedores, todo en perfecto orden. Si usted tiene alguna duda sobre mi administración, dije, con la voz temblorosa de rabia contenida, los números están ahí. Puede verificar cada centavo. La hacienda hoy es más rentable que cuando su padre la administraba solo. Y eso no es porque me haya aprovechado de él. Es porque he trabajado, de sol a sol, todos los días, mientras usted estaba en la ciudad, aprendiendo a usar palabras difíciles. Levantó los ojos de los libros, sorprendido por mi osadía. Su rostro se contrajo en una máscara de furia fría. «Eres muy atrevida para ser una criada», dijo, la palabra cargada de desprecio. «Soy más que una criada, y usted lo sabe», repliqué, sosteniendo su mirada. «Su padre me educó, me enseñó a leer, a escribir y a administrar esta tierra, que amo como si fuera mía. Puede despreciarme todo lo que quiera, pero no voy a permitir que deshonre mi trabajo y la confianza que su padre depositó en mí». Nos quedamos mirándonos durante un largo momento, la tensión en el aire casi eléctrica. Esperaba que gritara, que me echara, pero no lo hizo. Simplemente desvió la mirada de nuevo hacia los libros, un músculo en su mandíbula contraído. «Déjame trabajar», dijo entre dientes. Me di la vuelta y salí, con el corazón latiendo descompasado. No había ganado la guerra, pero había ganado una batalla. Le había demostrado que no era una niña asustada a la que podía intimidar, y, por primera vez, vi una pequeña grieta en su armadura de certeza. Podía odiarme, pero tendría que respetarme. Mi confrontación con Antonio no disolvió su desconfianza, pero la cambió. Dejó de tratarme con desprecio condescendiente y pasó a observarme con una intensidad calculada, como un depredador estudiando a su presa. Quería encontrar un fallo, un error, cualquier cosa que probara que sus sospechas eran ciertas, pero, en lugar de encontrar pruebas en mi contra, comenzó a encontrar evidencias a mi favor, no en los libros de cuentas, sino en la propia tierra y en las personas que la habitaban. Comenzó a pasar más tiempo fuera del despacho. Lo veía caminando por los campos, conversando con los trabajadores. Al principio, eran reticentes, respondiendo a sus preguntas con monosílabos, leales a mí y a don Arnulfo, pero Antonio era persistente. No hablaba como un patrón, sino como alguien que quería aprender. Oí decir que conversó largamente con el viejo capataz, Juan, un hombre que trabajaba en la hacienda desde antes de que yo naciera. Juan, con su sabiduría sencilla, le contó cómo yo había introducido la rotación de cultivos para no agotar el suelo, una idea que leí en uno de los almanaques agrícolas de don Arnulfo. Le contó cómo insistí en reparar el sistema de riego que siempre estaba roto, ahorrando agua y garantizando la cosecha durante una sequía. Fue a la cocina, un territorio que hasta entonces había evitado, y conversó con doña Lupita. Ella,
con su manera directa y su corazón leal, no escatimó palabras. «Usted puede pensar lo que quiera, niño Antonio», dijo, golpeando la masa de las tortillas con fuerza. «Pero esta niña de aquí salvó a su padre y a esta hacienda. Cuando él comenzó a enfermar, fue ella quien tomó el timón. Ella tiene la fuerza de su padre y un corazón que ni él tiene. Si no fuera por ella, la Santa Esperanza hoy sería solo polvo y deudas». El golpe final a su desconfianza vino de forma inesperada. Una plaga de hongos, la roya, atacó parte del cafetal, un cultivo menor, pero que don Arnulfo mantenía por tradición. Antonio, con su conocimiento teórico, consultó libros y propuso un tratamiento químico caro, que tendría que comprarse en Querétaro. Yo, por otro lado, recordé algo que el viejo Juan me había contado sobre las prácticas de los antiguos, un caldo hecho de cal y azufre, barato y preparado en la propia hacienda. Era una receta antigua, que muchos consideraban superstición. «Eso es ridículo», dijo Antonio cuando lo sugerí. «¿Vamos a confiar en brujería en lugar de en la ciencia? Vamos a confiar en la sabiduría de quien conoce esta tierra», repliqué. «Dame una semana. Aplicaremos tu solución en una parte del cafetal y la mía en otra. Veremos cuál funciona». A regañadientes, aceptó. Una semana después, el resultado era innegable. La parte tratada con el producto químico caro mostraba poca mejora. La parte tratada con nuestro caldo casero se estaba recuperando, las hojas volviendo a estar verdes y sanas. Aquella tarde, me buscó en el jardín, donde estaba cuidando mis chiles. Se quedó parado un rato, observándome trabajar. «Ganaste», dijo, finalmente. La voz era baja, casi un murmullo. «Ganamos», corregí, sin mirarlo. «La hacienda ganó». Se quedó en silencio por un momento más. «Yo he estado equivocado sobre ti, Ana Benita», admitió. «Llegué aquí listo para encontrar lo peor. Te juzgué sin conocerte. Te pido disculpas». Aquellas palabras, dichas con tanta dificultad, demolieron el muro que había entre nosotros. Levanté la mirada y lo encaré. Por primera vez, no vi al abogado arrogante de la ciudad. Vi al hijo de don Arnulfo, un hombre perdido, tratando de encontrar su lugar en el mundo que había dejado atrás. «Disculpas aceptadas, Antonio», dije. Y por primera vez, una sonrisa genuina surgió entre nosotros. La guerra había terminado. Una tregua, frágil e incierta, había comenzado. La tregua entre Antonio y yo trajo una bienvenida paz a la casa. La tensión se disipó, reemplazada por un respeto mutuo y una colaboración cautelosa. Empezamos a trabajar juntos, codo con codo. Él aportaba sus ideas de la ciudad, su visión de modernización, y yo aportaba mi conocimiento práctico, mi comprensión del ritmo de la tierra. Descubrimos que, juntos, éramos más fuertes. Esta nueva armonía pareció dar un nuevo aliento a don Arnulfo. Viendo a su hijo y a su protegida trabajando en conjunto, garantizando el futuro de su amada hacienda, parecía más tranquilo. Había días en que incluso se sentaba en la veranda, bajo el sol de la mañana, y nos observaba discutir los planes para la próxima cosecha, con una leve sonrisa en los labios. Pero la mejora era solo una ilusión, el último brillo de una vela antes de apagarse. La enfermedad continuaba su avance implacable. Estaba cada vez más débil, confinado a su cuarto. Antonio y yo nos turnábamos para cuidarlo, para leerle, para simplemente hacerle compañía. En esos momentos de quietud, don Arnulfo hablaba del pasado, contaba historias de su juventud, de la construcción de la hacienda, de su matrimonio con Elena, la esposa que amó pero que nunca logró hacer feliz en el campo. Y hablaba de mí. «Llegó aquí como un pajarito asustado, Antonio», le dijo a su hijo una tarde, mientras yo acomodaba sus almohadas, y se transformó en un águila. «Ella tiene el alma de esta tierra en las venas. Tienes que cuidarla». Antonio tomó la mano de su padre. «La cuidaré, padre, lo prometo». Mi 18º cumpleaños llegó y pasó sin fanfarrias. La gran decisión que antes se cernía sobre mí como una nube de tormenta ahora parecía irrelevante. Mi lugar estaba allí, al lado del hombre que me lo dio todo, en su momento de mayor necesidad. No había elección que hacer. La lealtad y el cariño ya habían elegido por mí. Una noche, la fiebre de don Arnulfo aumentó. El médico vino y, con una mirada triste, nos dijo que ya no había nada que hacer. Era cuestión de tiempo. Esa noche, nos llamó a su cuarto. Antonio a un lado de la cama, yo al otro. Su respiración era superficial, su voz, un hilo. Nos miró, alternando la mirada entre su hijo y yo. «Necesito pedirles algo», susurró. «Una última cosa». Esperamos,
con los corazones encogidos. La hacienda, Santa Esperanza, es el legado de nuestra familia, dijo, con esfuerzo. Pero una propiedad no es nada sin quien la dirige. Solos, son fuertes. Pero el mundo de ahí fuera es cruel. Habrá buitres, esperando para aprovecharse. Hizo una pausa para respirar. Juntos, son imbatibles. Antonio, con tu inteligencia y tu conocimiento de la ley. Y tú, Ana Benita, con tu fuerza y tu corazón de tierra. Extendió su mano temblorosa y tomó la mía. Luego, tomó la de Antonio. Intentó juntar nuestras manos sobre el lecho. Prométanmelo, imploró, con los ojos nublados fijos en los nuestros. Prométanme que se cuidarán el uno al otro, que mantendrán la Santa Esperanza unida, que serán una familia. Las lágrimas corrían por mi rostro. Miré a Antonio y vi que sus ojos también estaban llorosos. En ese momento, no éramos el heredero y la protegida. Éramos solo dos personas a punto de perder al hombre que, de maneras diferentes, había definido nuestras vidas. «Lo prometemos, padre», dijo Antonio, con la voz entrecortada. «Lo prometemos, don Arnulfo», susurré. Un suspiro de alivio escapó de los labios de don Arnulfo. Una última y frágil sonrisa se formó en su rostro. Cerró los ojos. Sus manos se relajaron, y las nuestras permanecieron unidas sobre la suya. Ahora fría, el grande y firme don Arnulfo Cárdenas, el hombre que había moldeado mi destino, se había ido. El funeral de don Arnulfo fue un evento grandioso, como correspondía a un hombre de su estatura. La pequeña iglesia de San Juan del Río se llenó por completo. Hacendados vecinos, compradores de la ciudad, políticos locales y todos los trabajadores de la Santa Esperanza vinieron a rendir su último homenaje. Antonio y yo estuvimos uno al lado del otro durante la misa, recibiendo el pésame. Yo llevaba un vestido negro sencillo, y él, su traje oscuro. Éramos la imagen del luto, unidos por la pérdida en común, pero podía sentir las miradas curiosas sobre nosotros, las especulaciones silenciosas. ¿Qué pasaría ahora? ¿El hijo de la ciudad asumiría todo y echaría a la protegida? La semana siguiente fue un borrón de tristeza y burocracia. El abogado de don Arnulfo, un señor llamado licenciado Rojas, vino de Querétaro para la lectura del testamento. La reunión se fijó para el despacho, la misma habitación donde mi vida había cambiado tantos años antes. Estábamos presentes yo, Antonio, el licenciado Rojas, y como testigos, el viejo capataz Juan y doña Lupita. El aire estaba pesado de expectativa. Antonio parecía tranquilo y controlado, el heredero esperando la confirmación de lo que ya era suyo por derecho. Yo, por otro lado, tenía el corazón en un puño. A pesar de la promesa que hicimos a don Arnulfo, no tenía ningún derecho legal. Mi futuro dependía enteramente de la buena voluntad de Antonio y de lo que estuviera escrito en ese papel. El licenciado Rojas, con sus gafas en la punta de la nariz, abrió el sobre sellado y comenzó a leer con una voz formal y monótona. Listó los bienes menores, las pequeñas donaciones a la iglesia, las pensiones vitalicias para los empleados más antiguos, como Juan y doña Lupita. Luego, llegó a la parte principal. En lo que respecta a la propiedad principal, la hacienda Santa Esperanza, incluyendo todas sus tierras, edificaciones, ganado y maquinaria, yo, Arnulfo Cárdenas, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Hizo una pausa dramática, ajustándose las gafas. Mi corazón se detuvo. Cerré los ojos, esperando el veredicto. Lego la totalidad de la referida propiedad, en partes iguales, a mi único hijo, Antonio Cárdenas, y a mi protegida y alumna, Ana Benita Morales. El silencio en el despacho fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler. Abrí los ojos, conmocionada. Miré a Antonio. Su rostro, antes tranquilo, era una máscara de incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par y miró del abogado a mí y de vuelta al abogado, como si no pudiera creer lo que oía. El licenciado Rojas continuó, impasible. La administración de la Hacienda Santa Esperanza deberá ser ejercida conjuntamente por ambos herederos. Ninguna decisión de gran envergadura, como la venta de tierras o la adquisición de deudas significativas, podrá tomarse sin el consentimiento mutuo de Antonio Cárdenas y Ana Benita Morales. Doña Lupita soltó un suspiro audible, y el viejo Juan sonrió discretamente bajo su bigote. Yo estaba paralizada. La mitad. Me había dejado la mitad de todo. No era una dote, no era una pensión, era una herencia, un reconocimiento final, ante la ley y el mundo, de mi valor, de mi lugar en esa tierra.
Era la mayor prueba de confianza y de cariño que podría haberme dado. Las lágrimas que había contenido durante días amenazaron con desbordarse. Antonio se levantó abruptamente, la silla arrastrándose por el suelo. «Eso es imposible», tartamudeó, mirando al abogado. «Debe haber algún error. Quizás mi padre no estaba en su sano juicio cuando escribió esto. Le aseguro, joven Antonio, que su padre estaba perfectamente lúcido», respondió el licenciado Rojas con calma. «Ratificó este testamento conmigo hace menos de 6 meses. Fue muy claro sobre sus intenciones. Quería garantizar que el futuro de la hacienda estuviera en manos que combinaran conocimiento legal y conocimiento de la tierra. En sus palabras, la cabeza y el corazón de la Santa Esperanza». Antonio se pasó la mano por el pelo, aturdido. Me miró, y en sus ojos vi una tormenta de emociones conflictivas: conmoción, rabia, confusión y quizás, solo quizás, una chispa de comprensión. La promesa que le había hecho a su padre en su lecho de muerte acababa de convertirse en un contrato legal, ineludible. Estábamos atados el uno al otro, no solo por una palabra, sino por la ley. El futuro de la Santa Esperanza y nuestros propios futuros estaban ahora irremediablemente entrelazados. La noticia del testamento de don Arnulfo se extendió por el pueblo como la pólvora. Si antes mi situación en la hacienda era motivo de cuchicheos, ahora se había convertido en un escándalo de proporciones épicas. La criada, la aprovechada, no solo había seducido al viejo patrón, sino que también había logrado robar la mitad de la herencia del hijo legítimo. Esa era la versión que corría de boca en boca en la plaza, en el mercado, a la salida de la misa. La hostilidad que antes sentía de forma velada, ahora era abierta. La gente se apartaba cuando yo pasaba. Oí insultos susurrados, palabras como estafadora y sinvergüenza. Por primera vez en años, sentí miedo de ir al pueblo. La armadura de orgullo que don Arnulfo me había ayudado a construir estaba empezando a resquebrajarse bajo el peso de tanto veneno. La situación en la hacienda también se volvió insostenible. Antonio y yo éramos ahora socios, iguales ante la ley, pero viviendo bajo el mismo techo, él como el joven heredero y yo como... ¿qué? La ex protegida, la heredera inesperada. La ambigüedad de nuestra relación alimentaba aún más los chismes. ¿Cómo podían un hombre joven y una mujer joven, ambos solteros, vivir juntos en la misma casa sin que hubiera indecencia? La reputación de la hacienda, el buen nombre de los Cárdenas, que don Arnulfo tanto apreciaba, estaba siendo manchada. Antonio sentía la presión tanto como yo. Sus amigos de la ciudad y contactos de negocios comenzaron a hacer preguntas insinuantes. La situación era embarazosa para él, un futuro abogado que valoraba la respetabilidad. Nos dimos cuenta de que algo había que hacer. No podíamos seguir así. La inestabilidad y las habladurías estaban afectando a los negocios y a la moral de los trabajadores. Una noche, después de un día particularmente difícil, en el que un proveedor se negó a negociar conmigo, insistiendo en hablar solo con el verdadero patrón, Antonio me llamó al despacho. Parecía cansado y preocupado. «Ana Benita, tenemos que hablar», dijo, sin rodeos. «Esto no puede continuar. La gente está destruyendo tu reputación y, por extensión, el nombre de nuestra familia». «Lo sé», respondí, en voz baja. «He pensado en irme, Antonio. Quizás sea lo mejor. Puedo renunciar a mi parte, vendértela a ti». «No», me interrumpió, con una voz sorprendentemente vehemente. «No, no te vas a ir a ninguna parte. Se lo prometiste a mi padre. Nosotros lo prometimos. Y además», añadió, más tranquilo, «te necesito. Yo puedo entender de leyes y contratos, pero tú entiendes esta tierra. Sin ti, tardaría años en aprender la mitad de lo que sabes. La hacienda no sobreviviría». Lo miré, sorprendida por su sinceridad. Se levantó y comenzó a caminar por el despacho, tal como solía hacer su padre. «He pasado días pensando en una solución, una forma de callarles la boca a todos, de protegerte a ti, de proteger la hacienda y de honrar la memoria de mi padre». Se detuvo frente a mí, y su mirada era intensa y seria. «Solo existe una manera de legitimar tu presencia aquí, una manera de transformar tu posición de protegida a la de señora de la casa, a los ojos de todos, de una forma que nadie pueda cuestionar». Mi corazón comenzó a latir más rápido, anticipando lo que diría. «Ana Benita», dijo, con voz firme, «cásate conmigo». Me quedé sin aliento.
Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, impactantes y al mismo tiempo terriblemente lógicas. No estoy hablando de un matrimonio por amor, continuó rápidamente, como si temiera mi reacción. Sé que no nos amamos. Estoy hablando de una sociedad, un contrato, un matrimonio de conveniencia. Para el mundo, seremos marido y mujer. Protegeremos nuestra reputación y la de la hacienda. En la práctica, seguiremos siendo lo que somos ahora, socios. Administraremos la Santa Esperanza juntos, como un equipo. Sería una forma de honrar el último deseo de mi padre, de que fuéramos una familia. La propuesta era fría, calculada, un negocio. No había romance, no había pasión, pero había respeto, había practicidad y, en el fondo, había una forma de protección. Casada con él, nadie más se atrevería a llamarme estafadora o amante. Yo sería la señora Cárdenas, dueña por derecho y por matrimonio. Miré el retrato de don Arnulfo en la pared, su mirada seria pareciendo observarnos. Él quería que nos cuidáramos el uno al otro, que fuéramos una familia. Quizás esta era la única manera. Respiré hondo, la decisión formándose en mi mente, no con el corazón, sino con la razón. Acepto, Antonio, dije. Me casaré contigo. Nuestro matrimonio fue lo opuesto al funeral de don Arnulfo. Fue una ceremonia discreta, casi secreta. Solo nosotros dos, el sacerdote en la pequeña capilla de la hacienda, y doña Lupita y el viejo Juan como nuestros testigos. No hubo fiesta, no hubo invitados, no hubo música. Fue un contrato firmado ante Dios y la ley, nada más. Llevé un vestido blanco sencillo, que Rosario me cosió. Antonio llevaba su traje de siempre. Intercambiamos los votos y las alianzas con una solemnidad que rayaba en la tristeza. Cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», un momento de pánico embarazoso se instaló. Antonio dudó, luego se inclinó y depositó un beso rápido y frío en mi mejilla. Fue el primer y único toque de intimidad entre nosotros. Esa noche, la dinámica de la casa cambió de forma extraña e incómoda. Me mudé de mi pequeño cuarto, en el ala de los empleados, al cuarto principal, el que había sido de don Arnulfo, y, antes que él, de sus padres. Era un cuarto enorme, con muebles pesados y una imponente cama de matrimonio. Antonio me ayudó a llevar mis pocas cosas, y luego se detuvo en la puerta. «Este es tu cuarto ahora», dijo, formalmente. «Yo me instalaré en el antiguo cuarto de huéspedes, al final del pasillo. Mantendremos las apariencias durante el día, para los empleados, pero por la noche tendremos nuestros espacios separados, como acordamos». «Está bien», asentí, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña soledad. Y así comenzó nuestra vida de casados. Para el mundo exterior, éramos el señor y la señora Cárdenas. Íbamos juntos a la misa del domingo, nos sentábamos uno al lado del otro en la carreta, y la alianza de oro en mi dedo callaba todos los chismes. El cambio fue inmediato. Los mismos que antes me insultaban ahora me saludaban con un respeto temeroso. «Buenos días, doña Ana». «Con su permiso, señora Cárdenas». El título, el anillo, el nombre, me dieron la legitimidad que años de trabajo duro no pudieron darme. La ironía era amarga. En casa, nuestra rutina era la de socios. Desayunábamos juntos en la gran mesa del comedor, discutiendo los planes para el día. Pasábamos el día trabajando, él en el despacho con los papeles, yo en el campo con los trabajadores, o ambos negociando con proveedores. Por la noche, cenábamos juntos, a menudo en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, y luego, cada uno se retiraba a su cuarto, en lados opuestos de la casa. Era una vida funcional, pero vacía. Había un abismo de formalidad entre nosotros que parecía imposible de cruzar. Nos tratábamos con una cortesía exagerada, llena de «por favor» y «gracias». Éramos dos extraños compartiendo una casa, un nombre y una empresa. Empecé a sentir una melancolía que no conocía. Tenía todo lo que una mujer de mi origen podría soñar: riqueza, posición, seguridad, pero me sentía terriblemente sola. Extrañaba mis conversaciones con don Arnulfo, el orgullo en sus ojos. Extrañaba la camaradería sencilla de la cocina con doña Lupita, ahora que yo era la patrona y comía en el comedor. Antonio tampoco parecía feliz. Era un hombre de ciudad, acostumbrado al ajetreo, los amigos, el teatro, los cafés. La vida en la hacienda, a pesar de su nuevo compromiso con ella, era lenta y aislada. A veces lo veía en la veranda, por la noche, fumando un cigarrillo y mirando el horizonte oscuro, con una expresión de profunda soledad en su rostro. Éramos dos solitarios,
atrapados juntos por una promesa y un testamento. El matrimonio, que debía ser la solución a nuestros problemas, había creado un nuevo tipo de prisión, una prisión de apariencias, donde el corazón no tenía espacio para hablar. Los meses se convirtieron en un año, y luego en otro. La rutina de nuestro matrimonio de fachada se solidificó. Nos convertimos en un equipo de trabajo eficiente. Las finanzas de la hacienda prosperaron. La combinación de la visión de Antonio y mi experiencia práctica demostró ser exactamente lo que don Arnulfo había previsto: la cabeza y el corazón de la Santa Esperanza, trabajando en armonía. Pero la armonía se limitaba a los negocios. Nuestras vidas personales seguían siendo dos ríos corriendo paralelos que nunca se encontraban. La distancia emocional entre nosotros era vasta. La primera grieta en esa muralla de formalidad apareció de forma inesperada. Una fiebre tifoidea arrasó la región, traída por las aguas contaminadas tras una temporada de lluvias torrenciales. La enfermedad afectó a varias familias de nuestros trabajadores. El médico del pueblo estaba desbordado, y el pánico comenzó a cundir. Antonio, con su pensamiento rápido y sus contactos, actuó de inmediato. Fue a Querétaro y regresó con un médico joven y cajas de medicamentos. Transformamos una de las trojes vacías en una enfermería improvisada. Mientras él organizaba la logística, yo me encargué del cuidado directo. Usando los conocimientos de hierbas medicinales que aprendí de doña Lupita y las nociones de higiene que María Elena me había enseñado, organicé a las mujeres de la hacienda. Hervíamos el agua, preparábamos caldos, aplicábamos compresas frías, trabajamos día y noche, codo con codo. La formalidad se deshizo ante la urgencia de la vida y la muerte. No había señor y señora Cárdenas. Éramos solo Antonio y Ana, luchando juntos contra un enemigo común. Lo vi exhausto, con el ceño fruncido por la preocupación, negociando con las autoridades sanitarias por teléfono. Él me vio con el pelo revuelto y el rostro manchado de sudor, sosteniendo la mano de un niño febril. Una madrugada, después de una noche particularmente difícil en la que casi perdimos al hijo del capataz, nos sentamos en los escalones de la veranda, demasiado exhaustos para ir a nuestros cuartos separados. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino compartido. «Estuviste increíble hoy, Ana», dijo, con la voz ronca de cansancio. «Eres fuerte. Más fuerte que cualquiera que conozco». «Tú también», respondí, mirando el cielo que comenzaba a clarear. «Tú trajiste la ayuda que necesitábamos. Salvaste vidas». Me ofreció un cigarrillo. Nunca había fumado, pero acepté. Nos sentamos allí, fumando en silencio, viendo salir el sol sobre los campos de nuestra hacienda. En ese momento, compartimos más que una empresa o un nombre. Compartimos el cansancio, el alivio, la humanidad. La epidemia pasó, vencimos, y algo entre nosotros cambió permanentemente. La barrera de hielo se había roto. Empezamos a conversar de verdad durante la cena. Él me contaba sobre sus sueños de ser abogado, sobre sus estudios, sobre la vida en la ciudad. Yo le contaba sobre mi infancia, sobre mi miedo cuando llegué a la hacienda, sobre las lecciones de don Arnulfo. Descubrimos en el otro no solo a un socio, sino a un confidente, un amigo. Las noches en la veranda, conversando bajo las estrellas, se convirtieron en un hábito. Él empezó a llamarme Ana. Yo empecé a llamarlo Antonio. El matrimonio concertado todavía era un hecho, pero dentro de él, sin que nos diéramos cuenta, una semilla de verdadero compañerismo había comenzado a brotar. La fiesta de la cosecha era la mayor tradición de la Santa Esperanza. Era el día en que don Arnulfo abría las puertas de la hacienda a todos los trabajadores y sus familias para celebrar el fin de otro ciclo de arduo trabajo. Había comida abundante, música, baile y mucho tequila. Desde su muerte, no habíamos celebrado la fiesta. El primer año fue de luto, y el segundo, estábamos demasiado ocupados con la epidemia y la reorganización de la hacienda. Pero en ese tercer año, con la hacienda prosperando y un sentimiento de paz restablecido, los trabajadores comenzaron a preguntar, con esperanza en los ojos, si la tradición volvería. «Debemos hacerlo», dijo Antonio, durante la cena, «por mi padre, y por ellos. Se lo merecen». Estuve de acuerdo, y nos lanzamos a los preparativos. Toda la hacienda se movilizó. Doña Lupita comandó un ejército de mujeres en la cocina, preparando enormes ollas de mole, barbacoa y arroz. Los hombres montaron un tablado de madera en el patio principal para el baile y colgaron farolillos de colores en los árboles. Cuando llegó la noche, la hacienda estaba transformada. La música de un grupo de mariachis llenaba el aire, mezclada con el sonido de risas y el delicioso olor a comida.
Antonio y yo, como anfitriones, circulábamos entre la gente, conversando, brindando, agradeciendo. Lo observaba desde lejos. Ya no era el joven deslocado de la ciudad. Reía con los hombres, elogiaba la comida de doña Lupita, bailaba torpemente con las hijas de los trabajadores. Ahora pertenecía a ese lugar. La tierra lo había reclamado. Más tarde, los músicos comenzaron a tocar una ranchera lenta y romántica. Las parejas fueron al tablado, bailando abrazadas bajo la luz de los farolillos. Yo estaba cerca de la mesa de bebidas, observando, cuando Antonio se acercó. ¿La señora de la casa no va a bailar?, preguntó, con una sonrisa juguetona en los labios. El señor de la casa no me ha invitado, repliqué en el mismo tono. Extendió su mano. Doña Ana Cárdenas, ¿me concedería el honor de este baile? Mi corazón dio un salto. Dudé por un segundo, y luego puse mi mano en la suya. Me guió al centro del tablado. La multitud nos abrió paso, con sonrisas y aplausos. Puso una mano en mi cintura y sostuvo mi otra mano. Empezamos a bailar, lentamente, al ritmo de la música. Era la primera vez que nos tocábamos de esa manera. Sentí el calor de su cuerpo, el suave olor a tabaco y a loción de afeitar. Podía sentir el latido de su corazón contra mi pecho. Levanté el rostro y lo miré a los ojos. La luz de los farolillos danzaba en sus pupilas oscuras. La sonrisa juguetona había desaparecido, dando paso a una expresión de intensidad y ternura que nunca había visto. El mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Ya no había trabajadores, ni música, ni fiesta. Solo estábamos nosotros dos, meciéndonos lentamente bajo el cielo estrellado. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. La música terminó, pero seguimos parados, abrazados, en medio del tablado. En ese momento, la línea entre nuestro arreglo y la realidad se volvió irremediablemente borrosa. El matrimonio de conveniencia, la sociedad de negocios, todo eso pareció una mentira. La única verdad era la emoción que pulsaba entre nosotros, una emoción para la cual aún no tenía nombre, pero que se parecía peligrosamente a lo que los libros llamaban amor. Después del baile, la atmósfera entre nosotros estaba cargada de una electricidad no dicha. Evitamos mirarnos a los ojos por el resto de la noche, pero yo era consciente de cada movimiento suyo, cada risa, cada mirada que lanzaba en mi dirección. La fiesta continuó hasta tarde, pero para mí, había terminado en ese momento en el tablado. Cuando los últimos invitados se fueron y la música se silenció, la casa quedó inmersa en una profunda quietud, rota solo por el canto de los grillos. Los empleados, exhaustos, ya se habían retirado. Estábamos solos, subimos la escalera en silencio. Arriba, en el pasillo que separaba nuestros cuartos, nos detuvimos. Era nuestro ritual nocturno. Normalmente, diríamos un buenas noches, formal, y cada uno seguiría por su lado. Pero esa noche, las palabras no salieron. Nos quedamos parados allí, a pocos pasos de distancia, la luz de la luna entrando por la ventana del pasillo y dibujando largas sombras en el suelo. Podía ver el brillo en sus ojos, la vacilación en su postura. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Volveríamos a nuestros cuartos separados y fingiríamos que nada había sucedido? ¿Que ese baile, esa mirada, no significaron nada? La idea me pareció insoportable. Fue él quien rompió el silencio. «Ana», dijo, la voz baja, casi un susurro. Dio un paso en mi dirección, acortando la distancia entre nosotros, y luego otro. Se detuvo justo frente a mí, tan cerca que podía sentir su respiración. Levantó la mano, despacio, como si temiera asustarme, y me tocó el rostro. Sus dedos estaban cálidos contra mi piel. Acarició mi mejilla con el pulgar, con la mirada fija en la mía. «Ya no puedo seguir con esto, Ana», susurró. «Ya no puedo vivir en esta casa contigo como si fuéramos solo socios, como si no fueras todo». Las lágrimas llenaron mis ojos. Todas las emociones que había reprimido durante años, la soledad, el anhelo, el cariño creciente, la amistad que se transformó en algo más profundo, salieron a la superficie. «Yo tampoco, Antonio», logré decir, con la voz entrecortada. Se inclinó y me besó. No fue como el beso frío en la mejilla el día de nuestra boda. Fue un beso de verdad, lleno de una añoranza que venía de años de cercanía y distancia. Fue vacilante al principio, luego se profundizó, tierno y apasionado. Pasé mis brazos alrededor de su cuello y le devolví el beso, entregándome a ese momento que ni siquiera sabía que estaba esperando. Cuando nos separamos, nos quedamos con las frentes pegadas, respirando el mismo aire. Mi padre,
dijo Antonio, con la voz llena de admiración. Él lo sabía, siempre lo supo. No nos unió solo para salvar la hacienda, nos unió para que nos salváramos el uno al otro. Tomó mi mano. Se acabaron los cuartos separados, Ana. Se acabó vivir una mentira. Sé mi esposa. De verdad, no necesité responder con palabras. Solo apreté su mano y dejé que me guiara, no hacia la puerta de mi cuarto, sino hacia la puerta del suyo. Esa noche, por primera vez, cruzamos juntos el umbral, no como socios, sino como marido y mujer. La casa grande, antes un escenario para nuestro arreglo, finalmente se convirtió en un hogar. Nuestra vida cambió por completo después de esa noche. La casa, antes silenciosa y formal, se llenó de risas y de una nueva ligereza. El amor, que había crecido lentamente y en secreto, como una planta terca agrietando el concreto, ahora podía florecer abiertamente. Descubrimos el uno en el otro un mundo de ternura y compañerismo que iba mucho más allá de la administración de la hacienda. Antonio me enseñó a apreciar la poesía, leyéndome por la noche, en la cama. Yo le enseñé a apreciar el silencio del amanecer en el campo. Él me contaba sobre las complejidades de la ley, y yo le contaba sobre los secretos de las estaciones. Éramos diferentes en muchos aspectos, pero nos complementábamos de una forma que solo el destino podría haber arreglado. Doña Lupita nos observaba con una sonrisa satisfecha, como si dijera, por fin. María Elena incluso parecía sonreír de vez en cuando. La felicidad era contagiosa. Un año después, la casa se llenó de un nuevo sonido, el llanto de un bebé. Nuestro primer hijo, a quien llamamos Arnulfo, en honor al hombre que, a su manera tortuosa, nos unió. Tenía los ojos oscuros de su padre y de su abuelo, y un mechón de pelo negro. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue la experiencia más abrumadora de mi vida. Antonio lloró de alegría, con el rostro enterrado en mi cabello. La llegada de Arnulfo solidificó nuestra familia. Después de él, vinieron 2 hijos más. Una niña, Elena, con el nombre de la madre de Antonio, y el menor, Mateo. La casa grande, que durante tanto tiempo albergó solo la soledad y los fantasmas del pasado, ahora rebosaba de vida. Las carreras de los niños por los pasillos, sus risas en el jardín, el olor a comida de bebé mezclado con el de café recién hecho, todo eso era la melodía de nuestra nueva vida. Antonio y yo continuamos administrando la hacienda juntos, pero ahora nuestras discusiones de negocios se intercalaban con conversaciones sobre los primeros pasos de Mateo o la terquedad de Elena. Modernizamos la Santa Esperanza. Antonio trajo tractores y nuevas técnicas de contabilidad. Yo insistí en mantener las prácticas orgánicas y el respeto por los trabajadores que don Arnulfo me había enseñado. Juntos, unimos lo antiguo y lo nuevo, haciendo que la hacienda prosperara como nunca. Criamos a nuestros hijos para que amaran esa tierra, pero también para que conocieran el mundo más allá de ella. Todos estudiaron, al igual que Antonio. Arnulfo se convirtió en agrónomo, trayendo aún más innovación a la hacienda. Elena se convirtió en médica y abrió un consultorio en el pueblo, cuidando de las familias que antes me miraban con desconfianza. Mateo, el soñador, se hizo escritor, y un día escribió la historia de sus padres y de su abuelo. Los años pasaron volando, como las estaciones. Vimos a nuestros hijos crecer, enamorarse, casarse. Vimos a nuestros nietos nacer y correr por los mismos pasillos por donde corrieron sus padres. Antonio y yo envejecimos juntos. Su cabello oscuro se salpicó de plata, y arrugas de sonrisa se formaron alrededor de sus ojos. Mi cuerpo, que ya había sido de niña y de madre, ahora era el cuerpo de una abuela, encorvado por el tiempo, pero aún fuerte. El amor entre nosotros ya no era la pasión arrolladora de la juventud, sino algo más profundo, más sereno. Era un amor construido sobre una base de respeto, amistad y una vida entera de experiencias compartidas. Era la comodidad de sostener su mano mientras caminábamos por la veranda al atardecer, sabiendo que, pasara lo que pasara, no estábamos solos. Muchos años después de mi partida, cuando ya era una mujer madura, madre de 3 hijos y señora de la hacienda Santa Esperanza, decidí que era hora de volver. Nunca más había vuelto a ver a mi familia. En los primeros años, la vergüenza y el dolor eran demasiado grandes. Después, la vida y las responsabilidades me consumieron. Enviaba dinero regularmente a través del sacerdote del pueblo, asegurándome de que nunca más pasaran hambre, pero la visita personal era una herida que dudaba en tocar. Antonio insistió en que fuera conmigo. Somos una familia, Ana. Vamos juntos. El viaje de regreso fue el reverso de mi primera jornada.
En lugar de una carreta lenta, fuimos en el cómodo automóvil de Antonio. En lugar de polvo y desesperación, había un paisaje verde y la seguridad de saber a dónde regresaba. Pero, a medida que nos acercábamos a San Juan del Río, el mismo nudo de ansiedad se formó en mi estómago. La pequeña casa de adobe todavía estaba allí, pero se veía diferente. Había sido enjarrada y pintada, y un pequeño jardín florido crecía al frente. Mis hermanos y hermanas, a quienes dejé como niños, eran ahora hombres y mujeres, con sus propios hijos. Mi madre salió a recibirnos. Estaba envejecida, con el cabello completamente blanco, el rostro surcado de arrugas, pero sus ojos, cuando me vieron, brillaron con el mismo amor que recordaba. Nos abrazamos durante un largo rato, llorando sin decir una palabra. Años de anhelo, culpa y amor no dicho se lavaron en esas lágrimas. Mi padre estaba sentado en una silla a la sombra. Estaba viejo y frágil, con las manos nudosas por la artritis. Me miró con una mezcla de vergüenza y orgullo. Me levanté del abrazo de mi madre y fui hacia él. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos entre las mías. «Lo perdono, papá», dije con voz suave. «Lo entiendo. Hizo lo que tenía que hacer para salvarnos». Una lágrima solitaria corrió por su rostro arrugado. «Te convertiste en una gran mujer, mija», susurró. «Más grande de lo que jamás pude soñar». Presenté a Antonio, mi esposo, y a mis hijos. Mi familia me recibió con una mezcla de admiración y respeto. Vieron que su sacrificio, y el mío, no había sido en vano. No era la víctima que quizás imaginaban, sino una mujer fuerte, amada y exitosa. Ese día, curó una vieja herida en mi corazón. A partir de entonces, las visitas se hicieron frecuentes. Mis hijos conocieron a sus tíos, tías y primos. Las dos partes de mi vida, la de la niña pobre de San Juan del Río y la de la señora de la Santa Esperanza, finalmente se unieron, formando una historia completa. Antonio partió primero. Fue una mañana de otoño, de forma serena, mientras dormía. Tenía 82 años. Vivimos juntos más de 60 años. El dolor de su ausencia fue un vacío inmenso, un silencio que resonaba en cada rincón de la casa grande. El hombre que llegó lleno de desconfianza se había convertido en mi compañero, mi amigo, el amor de mi vida. Mis hijos, ya adultos y con sus propias familias, me rodearon de amor y cuidado. Querían que me mudara a casa de uno de ellos, en la ciudad, para no estar sola. Pero no podía dejar la Santa Esperanza. Cada árbol, cada pared, cada pedazo de tierra guardaba un recuerdo de él, de don Arnulfo, de nuestra historia. Seguí viviendo en la casa grande por unos años más, viendo crecer a mis nietos, pero el lugar era demasiado grande para una mujer sola. La hacienda estaba en buenas manos con mi hijo Arnulfo. Mi obra estaba completa. Fue entonces cuando decidí mudarme a esta casita, una casa pequeña, sencilla, como aquella en la que nací, pero esta no era una casa de pobreza, sino de elección. Quería un lugar solo para mí, donde pudiera cuidar mi jardín, mis gallinas, y vivir en paz con mis recuerdos. La casita está a la orilla del camino de tierra que une San Juan del Río, el lugar de mi nacimiento, con Tequisquiapan, cerca de donde estaba la hacienda que se convirtió en mi destino. Todos los días, me siento aquí en la veranda y veo pasar los coches y las carretas, yendo y viniendo entre los dos puntos que definieron mi existencia. Mis hijos y nietos me visitan siempre. Me traen comida, noticias y el sonido alegre de sus voces. Me cuentan sobre la hacienda, que sigue prosperando, y sobre el mundo de afuera, que ha cambiado tanto. A veces, cuando el sol se pone y pinta el cielo de naranja y morado, cierro los ojos y puedo verlo todo de nuevo. La niña de 13 años, temblando de miedo en la carreta, el rostro severo de don Arnulfo, el hombre que me quitó la infancia pero me dio un futuro. La mirada desconfiada de Antonio, el hombre que me juzgó pero luego me dio su corazón. Veo la cocina llena de vapor, oigo la risa de doña Lupita, huelo el tabaco y el papel viejo del despacho. Recuerdo el peso del primer libro en mis manos, el sabor de la primera tortilla que hice, el calor de la mano de Antonio en la mía durante aquel baile. Mi vida fue un camino tortuoso, lleno de pérdidas y de ganancias inesperadas. No fue la vida que habría elegido a los 13 años, pero fue la vida que me convirtió en la mujer que soy hoy. Una mujer que aprendió que la fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre, y que el amor puede nacer en los lugares más improbables, construido no sobre promesas apasionadas, sino sobre el cimiento sólido del respeto, la camaradería y el tiempo. Hoy,
El sol de la mañana calienta mi espalda mientras desiervo alrededor de mis plantas de chile. La tierra es suave y fragante bajo mis dedos. Las gallinas picotean cerca, buscando lombrices. Es una vida sencilla, tranquila, una vida en paz. Miro mis manos. Están arrugadas, manchadas por la edad y el sol, las venas saltadas como ríos en un mapa antiguo. Son las mismas manos que un día fueron torpes para sostener un lápiz, que aprendieron a hacer tortillas, que hojearon libros de cuentas, que sostuvieron las riendas de una hacienda, que acariciaron el rostro del hombre que amé y que acunaron a mis hijos. Estas manos cuentan mi historia entera. A los 84 años, he aprendido que la vida no es una línea recta, es una maraña de caminos, de encuentros y despedidas, de dolores que nos enseñan y de alegrías que nos curan. Don Arnulfo Cárdenas fue una tormenta que me arrancó de mis raíces, pero que, al replantarme en tierra fértil, me dio la oportunidad de crecer fuerte y frondosa. Antonio fue la lluvia suave que, poco a poco, nutrió esa planta, permitiendo que diera flores y frutos que jamás imaginé. No me arrepiento de nada. Cada paso, cada lágrima, cada decisión, me trajo hasta este momento, sentada en mi patio, en paz con mi pasado. El legado que dejo no está en los títulos de propiedad de la Santa Esperanza, sino en la fuerza de mis hijos, en la bondad de mis nietos, y en la historia que contarán cuando yo ya no esté aquí, la historia de una niña que fue entregada, pero que nunca se rindió, que aprendió a leer el mundo y a escribir su propio destino, que descubrió que la verdadera libertad no es la ausencia de ataduras, sino la capacidad de elegir a quién y a qué nos atamos por amor. El sol ya está alto. Es hora de recoger los huevos y preparar mi almuerzo. La vida continúa, un día a la vez, hasta que el círculo finalmente se cierre. Y está bien, ha sido una buena vida, una vida plena. Esta ha sido mi historia, un largo camino de tierra que comenzó con miedo y terminó en paz. Cada uno de nosotros carga un viaje así, lleno de curvas inesperadas y de personas que cambian nuestro rumbo. Si mi historia ha tocado tu corazón de alguna manera, te pido que dejes tu huella en esta nuestra conversación. Suscríbete al canal para escuchar más relatos de vidas que merecen ser contadas. Deja un me gusta para que esta semilla pueda alcanzar otras tierras fértiles. Y en los comentarios, dime, ¿qué parte de mi camino resonó más con el tuyo? Me encantaría saberlo. Gracias por escucharme.